Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de podcast. Hoy vamos a compartir la historia de Sandra Forero Ramírez, una arquitecta y urbanista que se ha desempeñado tanto en el sector público como en el sector gremial, donde no solamente fue presidenta de Camacol durante 12 años, sino que logró llegar a la presidencia del Consejo Gremial Nacional. Ella es militante del Centro Democrático y aspira en este momento a llegar al Consejo de Bogotá. Bienvenida Sandra y muchas gracias por aceptar esta invitación de la Academia Mujeres Mentoras. Marta Lucía, muchas gracias, y soy yo la que agradezco este espacio tan maravilloso, además de una Academia de Mujeres Mentoras. Tengo que enterarme más de eso porque es de las cosas que tengo pendientes en la vida. Así es, ya te tendremos ahí en la mira. Gracias. Bueno, hoy vamos a contar un poco tu historia. Cuéntanos dónde naciste, cómo está conformada tu familia, qué estudios has realizado. Bueno, Marta Lucía, soy mujer bogotana, soy nacida en Bogotá, soy madre de 2 hijos. Mi familia, pues tengo la suerte de tener a mi papá y a mi mamá vivos. Tengo 2 hermanos, soy la mayor de una familia con 3 hijos. Me sigue un hermano y me sigue mi hermana menor. Con los dos tengo una muy buena relación. Y con mi hermana es una cosa, yo diría que es mi mejor amiga. Mi hermana, aunque le llevo varios años, pero siempre ha estado cerca apoyándome en mucha cosa. Mis papás, como les digo, están vivos. Tengo 2 hijos, Juan Sebastián y Martín, hombres ya grandes. Hoy está de cumpleaños Juan Sebastián, y el mayor, y es comunicador social. Y mi hijo menor, Martín, está este año termina ingeniería de sistemas. Esa es mi familia, tengo primos, somos una familia bastante unida, entonces hay veces somos como todos hacemos mucha cosa, y en este proceso que estoy iniciando por primera vez en el tema electoral, pues han estado hiper presentes, no saben cómo más ayudar. Esa es mi familia. El mejor equipo para una campaña. Sí, así es. Y el mejor refugio a veces. Bueno, cuéntanos un poco sobre tus estudios. Yo soy arquitecta de la Universidad Piloto de Colombia. Terminada la universidad, trabajé un tiempo, un par de años, y después me fui a estudiar temas urbanos. Me fui para París. Digo yo que soy una privilegiada porque me fui pues por un tiempo con apoyo de mi papá y algo de ahorros que tenía de mis primeros trabajos. Y allá me dediqué a estudiar temas, estudié en escuelas de arquitectura, más especializaciones, una especialización en arquitectura urbana y otra especialización en montaje de operaciones públicas, ahí sin pensar un poco, y terminé trabajando en el sector público. Y después, y en ese mismo tiempo, hice lo que en Francia se denomina un DOA, un diploma de estudios a profundidad, que es como un equivalente a maestría, pero allá se llama diploma de estudios a profundidad en ordenamiento, geografía y urbanismo. Ajá. Esos fueron mis 4 años en París. También allá tuve la oportunidad creo que parte de tener el privilegio, por eso insisto que esto es un privilegio, de estar afuera, me hizo ver Colombia desde afuera. Y entonces yo siempre complemento esta historia de mis estudios con el hecho de poder caminar ciudad. Desde ahí me quedó como una fijación con el gusto por caminar ciudad. Son ciudades que se pueden caminar, es muy fácil viajar entre estas distintas ciudades, pues los que han estado lo saben, pero creo que es parte de lo que le queda a uno en la formación, la universidad, y ver que tener ciudades de calidad sí es posible. Esos son mis estudios. Bueno, después acá, cuando volví, después de mucho tiempo, me hice un posgrado, una especialización, perdón, en Derecho Urbano en la Universidad del Rosario. Y lo más reciente que hice fue un programa que tiene el CESA que me encantó, que se llama Mujeres Líderes en Juntas Directivas. Es un programa académico, pero es un programa que finalmente el hecho de estar rodeada de mujeres que promueven oportunidades para las mujeres, que están en cargos directivos y estratégicos, también le enseña a uno
que hay mucho camino todavía por recorrer en los temas de equidad de género. Entonces, eso fue lo último que hice, que fue una vez me retiré de Camacol, o sea, en el primer semestre de este año. Maravilloso, aquí muchas cosas para contar. Cuando estudiaste urbanismo, ¿qué tan importante era ese tema en Colombia? Porque hablabas ahorita de caminar ciudades, y cuando uno tiene la oportunidad de ver ciudades en países desarrollados que fueron pensadas y diseñadas desde hace muchos años, 300 años, etcétera, piensa uno qué nos ha faltado en Colombia, qué nos ha faltado en la capital de Colombia, en Bogotá. Pues mira, yo diría, como todo, ¿no? Nosotros somos economías en desarrollo, pues no somos del primer mundo, pero creo también que hemos hecho esfuerzos enormes por avanzar en la construcción de ciudades de calidad. No en vano, pues tenemos urbanistas de hace muchos años, donde finalmente, más allá de si estábamos avanzados o no en la academia, el ejercicio urbano lo habían desarrollado, porque Colombia tiene ejemplos buenos para mostrar. Tenemos Ciudad Salitre, por ejemplo, que es lo que uno llama un buen urbanismo, un urbanismo donde está presente el espacio público, donde se pensó la infraestructura y la malla vial. Y esos son ejercicios que lograron en su momento personas como Fernando Jiménez, que en paz descanse, como Rafael Obregón, bajo el liderazgo de políticos como Virgilio Barco. O sea, lo que quiero decir es, hemos construido una historia urbana, pero siempre ha sido como ejercicios de visionarios, ¿no? De personas que lo tienen en su formación o que tuvieron la oportunidad de viajar y formarse afuera y vienen y traen los ejemplos reales en Colombia. Entonces, Ciudad Salitre es un ejemplo del buen urbanismo. Planteamientos como Ciudadela con subsidio, que es de Germán Samper, y también es ese aprendizaje que ellos tuvieron afuera. Entonces, si bien nos falta mucho camino por recorrer, también tenemos algunos próceres desde el punto de vista del urbanismo a los que deberíamos todos los días aprenderle, y próceres desde el punto de vista de la función pública, como lo hizo Virgilio Barco en su momento, de tener la visión para construir o para promover desde el gobierno nacional temas como Ciudad Salitre. ¿Qué nos falta? Y en eso sí estamos infinitamente crudos, y es el tema de la visión de largo plazo. Nosotros no logramos planear nuestras ciudades en el largo plazo. Y eso pues nos hace un daño enorme, porque si uno mira lo que tú dices, ciudades que se fundaron hace muchos años, pero que incluso en su momento, en el momento de que arranca la modernidad, tuvieron la capacidad de mirar la ciudad para los próximos 50 años, para los 50 años futuros después de ese planteamiento, y se han mantenido esas directrices con algunos ajustes, porque llega tecnología o porque llegan nuevas maneras, nuevos sistemas de transporte, pero el planteamiento se mantiene en la visión de largo plazo. En Colombia no hemos logrado eso, y pues la realidad es que nuestro ejercicio de planteamiento urbanístico o de planeación de las ciudades, que es el Plan de Ordenamiento Territorial, los muy reconocidos POT, no tienen ni siquiera en el papel, porque la ley establece que tengan vigencia de 12 años. Eso en el primer mundo, 12 años no es el largo plazo. Sí. Pero acá ni siquiera a los 12 años logramos mantener un POT, porque desafortunadamente se vuelve un ejercicio más político e ideológico que técnico. Y en eso nos falta la visión de largo plazo, y también nos falta algo que yo creo que hemos avanzado, pero que definitivamente también es un camino por recorrer, es entender que la ciudad es importante. La ciudad es importante. El hecho de habernos urbanizado no es un tema gratuito. El hecho de que la ciudad, de que seamos un país que el 78% vive en suelo urbano, claro, tenemos una historia de conflicto, pero países que no tienen la misma historia de conflicto también se han urbanizado. Y hay veces se sataniza la ciudad como si fuera la necesidad de siempre mantener la dicotomía, ¿qué es más importante, la ciudad o la ruralidad? ¿Qué es más importante, el desarrollo o proteger el medio ambiente?
Y eso no tiene discusión. La protección al medio ambiente es un nivel superior, pero no siempre se entiende eso y ahí en eso hemos sido bastante también como cargados de ideología y por eso no avanzamos en la construcción de ciudades de calidad. Tal vez serían como esos dos temas, porque en el tema de la academia, te digo, hemos avanzado mucho. Ya hay facultad, ya el urbanismo hace parte de pregrado, por ejemplo, que eso en mi época no existía. Ya hay un pregrado, bueno, no se llama urbanismo, pero ya hay pregrado en tema urbano. Antes era arquitectura y de pronto después, o al interior de arquitectura, algo de urbanismo. Hay grandes especializaciones y maestrías en tema de planeación urbana y el entender el urbanismo de manera interdisciplinaria. En eso, en la academia hemos avanzado. Creo que nos falta avanzar más en la gestión pública y en la mirada de largo plazo. Sí. Hasta hace poco uno veía en esas ciudadelas donde hay cientos de viviendas de interés social construidas que no se veía nada verde, no había paisajismo, como si a los habitantes de esa zona no les interesara ver el verde, tener parques, tener, digamos, ese paisaje que requiere uno, ¿no? Cuando se despierta en las mañanas y quiere no solamente ver ladrillos. Eso ha cambiado, ya los constructores le dan más importancia al tema de paisajismo, incluyendo para la vivienda de interés social. Sí, mira, ese es unos temas que yo diría que se ha avanzado. ¿Qué hacen los constructores? Yo creo que es muy importante y ahí entro en algo en lo que creo y lo que quiero representar ahora que entro en estas líderes políticas, y es la formalidad. Los constructores formales se rigen por unas normas urbanísticas que son el resultado de lo que es la función pública del urbanismo, es decir, lo que deciden los alcaldes y los consejos sobre el territorio. Y las normas urbanísticas han evolucionado, tanto así que eso que tú dices que, por ejemplo, se ven verdes son las obligaciones que tienen los constructores formales de dejar parques, de dejar lo que llamamos técnicamente las cesiones, ceder el suelo para que haya parques, ceder el suelo para que haya vías locales, ceder el suelo. Entonces, ahí ha habido una evolución de la norma urbanística. Se sataniza mucho el hecho de que se construya, de que se construyan edificios, de que, por ejemplo, que se vea ladrillo, que lo que pasa es que toca, de todas maneras, las ciudades se tienen que desarrollar y toca construir con formalidad. Lo que pasa es que cuando se pretende ir más allá, es decir, hacer mayores exigencias de lo que puede garantizar un constructor formal y de lo que a lo que puede acceder un comprador de vivienda, cuando se hace eso, se sobrecarga de exigencias, pues ¿qué pasa? El constructor se hace a un lado, el comprador no puede comprar y los segmentos de menos recursos, que son los que necesitan la vivienda de interés social, solo encuentran espacio en la informalidad. Y no hay nada más agreste, menos verde y más agresivo para el medio ambiente y para la ciudad que los desarrollos informales. Y además más indigno para una familia que no encuentra una opción en la formalidad. Entonces, sí ha habido una evolución en la norma urbanística, pero hay veces se pretende hacer unos niveles de exigencia que ni el formal lo puede cumplir y que al informal al final no le importa porque el informal o el invasor de tierras, pues es su criterio para desarrollar no es cumplir la norma, para él es inexistente la norma. Hay un tema que te quisiera o que les quisiera mencionar y es en esta evolución normativa tenemos una figura que es maravillosa, que se llaman los macroproyectos de interés social nacional. Eso fue un esfuerzo, eso es traer a la actualidad esfuerzos como Ciudad Salitre, por ejemplo, que se tuvieron que hacer con algunas normas locales, con una gran intención y voluntad del gobierno nacional y en el que incluso estuvo la gobernación. Pero eso fue como hecho, se fue haciendo. Pero para traer eso al mundo, al momento actual, se crearon los macroproyectos de interés social nacional. Eso se hizo
en el primer gobierno de Álvaro Uribe Vélez, quedó la figura en el plan de desarrollo, y la idea de los macroproyectos es construir o desarrollar más bien grandes áreas que sean casi ciudades autosostenibles con unas determinantes ambientales de altísimo nivel, donde el urbanismo de calidad prime. Y hay algunos ejemplos, digo algunos porque hubiéramos querido que se hicieran más, pero un grupo de personas demandaron estos macroproyectos y tocó hacer un ajuste a la norma que los volvió inviables. Pero ese ejemplo de los macroproyectos, les cuento, fue uno de los elementos con los que miraban a Colombia desde afuera como uno de los grandes avances en Latinoamérica de construir con urbanismo de calidad, de desarrollar áreas importantes para que existiera todo: la vivienda, los colegios, los parques, las bibliotecas, el comercio, actividad económica. Y eso fue un gran avance normativo que, como les digo, tuvo un impasse por parte de personas que prefieren que el desarrollo sea en la informalidad y demandaron esta figura que ya se ajustó, pero que realmente la volvió un poco inviable. Bueno, cosas que suceden. Háblanos un poco vamos a mirar el tema de tu participación en el sector público y después en el ámbito gremial, porque creo que esa experiencia de los dos ámbitos van a ser muy importantes para esto que has emprendido ahora de llegar al Consejo de Bogotá. ¿Cómo fue esa llegada a Camacol? Ahí estuviste 12 años. ¿Cómo fue ese recorrido como presidenta de ese gremio de la construcción? Mira, yo llego a Camacol, realmente mi entrada a la vida gremial fue a través de la regional Bogotá y Cundinamarca, de Camacol. Camacol es un gremio federado donde las regionales son autónomas. Y yo entro a ser gerente de Camacol Bogotá en Cundinamarca después de 15 años en el sector público. Llego a Camacol Bogotá y ahí hay una cosa bien interesante porque era un perfil nuevo en la gerencia de una regional. No necesariamente los gerentes, todos son maravillosos, pero hay gerentes que son más comerciales, otros que más enfocados en el tema solo de vivienda, y llego yo, pues porque crearon un perfil y yo gané el proceso para arrancar a hablar un poco más los temas de ciudad, el tema de la necesidad de habilitar suelo para la construcción formal. Ahí duró 6 años. La regional yo arranqué en el 2006 como gerente de Camacol Bogotá, y la regional tenía una dependencia enorme de la presidencia de Camacol. Ese era un tema que se venía arrastrando desde la época de la crisis, y logramos consolidar la regional muy bien, no solo en temas urbanos y en interlocución con el gobierno distrital, sino creamos programas como Manos que Construyen para fortalecer el trabajador de la construcción, una población a la que yo admiro profundamente, a nuestros obreros. Creamos uno de los programas de capacitación más fuertes que ha tenido Camacol en su historia, y hablo de Camacol en general porque fue una regional que incursionó en el tema de capacitaciones. En fin, fue un trabajo bien interesante. Ahí arranqué a trabajar temas de oportunidades para las mujeres, pero de manera muy incipiente. Y al cabo de 6 años abren la convocatoria para la presidencia de Camacol y me invitan a participar. Los mismos empresarios me invitaron a participar y gané la convocatoria. Pues había unas personas desde afuera muy fuertes, bueno, unas personas con un conocimiento impresionante, pero bueno, hice un ejercicio juicioso en el proceso, y entonces llegué a la presidencia de Camacol a reemplazar a una mujer la persona que me antecedió, que era una mujer absolutamente maravillosa, que es Marta Pinto de Dejar. Y Marta había reemplazado a Beatriz Uribe. Ya Camacol había arrancado como en ese proceso de nombrar mujeres presidentes. Y eso fue muy valioso. Beatriz fue la primera presidente mujer de un gremio como Camacol. Y después llega Marta y yo reemplazo a Marta. Y fueron 12 años de trabajo muy intenso, 12 años en el que yo tenía un sueño
y lo digo acá abiertamente porque no quiere decir que no se hubiera hecho. Uno finalmente recibe o recoge caminos recorridos y logra consolidar cosas. Y era que se hablara de la vivienda y se le diera a la vivienda realmente el espacio que debía tener en la política pública y en la política y en el tema sectorial. Se hablaba mucho de infraestructura, se hablaba mucho de, pero a la vivienda se tenía ahí como algo importante, pero tal vez no se le había dado el lugar que se necesitaba. Y ahora si ustedes ven, y yo lo digo como un logro de mi paso por Camacol, pero también de haber logrado tener un equipo brillante, excepcionalmente bueno. Hay algo que me ha caracterizado en la vida, que creo que una parte es suerte y otra parte es talento, y es crear equipos de trabajo muy buenos, porque uno no logra las cosas solo. Entonces, Camacol, o sea, consolidamos un equipo, un vicepresidente técnico, un departamento jurídico muy sólido, y eso nos permitió dar discusiones muy robustas con los gobiernos, porque es que el gremio lo que, o pues como yo veo el papel gremial es acercar el interés sectorial al interés general y tener argumentos. Esto no es ni de oposición ni de no oposición. Cuando hay gobiernos que oyen y dejan y entienden o entendieron que la vivienda es el sino, que la vivienda transforma la sociedad. Eso es lo que yo creo de la vivienda. Y logramos en esos 12 años duplicar la producción de vivienda social. Tengo que decir que fuimos copartícipes y coautores del programa de vivienda Mi Casa Ya, que se volvió una política de Estado que trascendió gobiernos, porque arrancó la semilla Mi Casa Ya es el Fresh, arrancó en el primer gobierno de Uribe, se consolidó en el segundo. Santos involucró una combinación de subsidio a la tasa y subsidio a la cuota. Germán Vargas sacó adelante ese programa e Iván Duque llegó y lo acabó de, o sea, le inyectó recursos para lograr superar la crisis de la pandemia. La economía del país se soportó en un programa como ese. Entonces, lo que quiero decir es, trabajamos con todos los gobiernos, fuimos coautores de un programa que nos tiene en la mira internacional por lo valioso que es. Y tengo que hacer un paréntesis, que este gobierno, el actual gobierno de Petro lo destruyó, cierro el paréntesis, y entonces fue un trabajo donde se consolidó la vivienda como sinónimo de desarrollo social y económico. Me tocaron en los 12 años 7 reformas tributarias, o tal vez 8. Qué barbaridad. Y logramos que se entendiera que en una tributaria, cuando se hacía la propuesta de eventualmente eliminar los instrumentos que permitían construir y financiar la vivienda, pues era un error garrafal, porque era más lo que se perdía que lo que se ganaba. Y logramos mantener esos instrumentos. Y otro tema en el que, pues, que trabajé mucho y que soy absolutamente pues, orgullosa y feliz, y creo que todavía tenemos mucho camino por recorrer, es en el tema de abrir espacios para la mujer en un sector infinitamente masculinizado. Al final la junta eran 40 personas, y de esas 40 tal vez había 3 o 4 mujeres. O sea, todavía falta un camino por recorrer. Pero arrancamos, formulamos un programa que se llama Construimos a la Par. ¿Qué es eso? Construyamos a la par, que este es un sector que construye Colombia. Y dejamos también una cosa muy valiosa, y es mirarnos frente al mundo y entender que estamos lejos todavía como sector para llegar a ser muy productivos. Entonces se creó un gran programa que se llama Ecuación de la Productividad, y al interior de la ecuación hay muchos temas: formación, gobierno corporativo, el tema transversal de sostenibilidad, el tema transversal de equidad de género, y cada uno quedó con acciones y con avances definidos. Bueno, no hablo más, pero sí fueron 18 años contando Camacol Bogotá, aprendiendo, enamorándome de la vivienda y volviendo esto que suena un poco raro, porque hay veces la gente dice, bueno, no me interesa tanto lo que diga la gente en ese sentido, pero para mí había un propósito superior, y es que la vivienda sí transforma vidas.
y se volvió un propósito superior. Yo trabajé mucho, pero lo hice siempre muy feliz y muy comprometida de que más hogares tuvieran una vivienda. Y es que el bien más preciado de una familia es la vivienda. Tener Así una es. vivienda propia es el sueño de todas las familias. Bueno, creo que fue un sector en el que imprimiste mucha innovación, mucha renovación, hubo visión, y te vimos defendiendo mucho. Todos los colombianos te oíamos frecuentemente en los medios defendiendo el sector de la construcción y llevando pues una muy buena representación de los constructores del país. Creo que fue una labor muy ejecutiva, muy eficiente. De ahí diste un paso y fue lograr ya no solo la presidencia de Camacol, sino llegar a la presidencia del Consejo Gremial Nacional, una cosa que es bien compleja en Colombia porque son muy escasas las mujeres que han logrado llegar a la presidencia del Consejo Gremial Nacional. ¿Cómo fue ese logro? Pues mira, eso fue, la verdad, yo llegué al Consejo Gremial, claro, cuando llego a la presidencia de Camacol, Camacol tiene un asiento en el Consejo Gremial Nacional. Yo soy activa, yo participo, yo doy las discusiones, yo opino, yo aporto, pues creo que es parte de la responsabilidad de uno donde en el espacio que le dé la sociedad. Y yo tenía pues cuando llego a la presidencia de Camacol, que para mí fue un gran honor haberme ganado la presidencia, reemplazar a estas dos mujeres que me antecedieron maravillosas, y llegar al Consejo Gremial a estar con otros presidentes de gremio, la mayoría de ellos han sido, o sea, eran personas muy relevantes en el contexto nacional. Y yo pues, yo sabía lo que sabía. Yo tengo, el tema de ciudad, como te digo, no es un tema que esté como en el nivel de interés de todos. Y parte de mis discusiones eran, pues, aportar en ese tema y decir, mire, el tema de ciudad es muy importante. Es que es donde estamos todos. El tema de los planes de ordenamiento no es un tema solo de los constructores, es que, un ejemplo, el plan de ordenamiento territorial que hay ahorita en Bogotá no permite construir la vivienda social, expulsa a la industria, o sea, ese es un problema de todos. Entonces, ahí, digamos, con mis temas, pero también aprendí mucho, porque creo que para participar toca opinar, toca formarse la opinión, toca entender cuando estamos hablando del tema laboral, qué es lo que está pasando, cuando estamos hablando del tema de pensiones, cuando estamos hablando de la estabilidad jurídica, cuando estamos hablando de los riesgos, la agenda país y los riesgos país. Entonces yo aprendí de eso y fui muy activa y tal vez, o pues diría que eso fue lo que llevó a que en diciembre del 2019 los presidentes que hacen parte del Consejo Gremial Nacional, en ese momento tal vez eran unos 25 gremios, me hayan postulado, un grupo de ellos me postuló para ser presidente del Consejo Gremial y obtuve el respaldo de todo el Consejo Gremial. Y fue una cosa para mí de verdad muy importante en lo personal y en lo laboral. En ese momento, y todavía lo digo, pero digamos que parte era la noticia, era que era la primera mujer en ser presidente del Consejo Gremial Nacional, en la historia del Consejo. Yo decía, esta no debería ser la noticia. La noticia para mí era un honor y era un orgullo, pero eso debe repetirse. Y les digo por qué. Porque es que en el Consejo Gremial, por el Consejo Gremial habían pasado mujeres como María Mercedes Cuellar, que fue codirectora del Banco de la República, había pasado Estela Villegas, la misma Marta Pinto, que había sido ministra de TICS. O sea, lo que te quiero decir es, yo lo recibí con un gran honor, una gran responsabilidad, con humildad y digamos, de alguna manera decir, bueno, vamos avanzando, porque aquí han pasado mujeres que habían podido llegar a ser presidentas del Consejo Gremial, pero me tocó a mí. Y eso hace parte de mi historia y lo valoro enormemente. Entonces fue muy emocionante, esa decisión se tomó en diciembre del 19 y les digo la fecha porque yo fui presidente, mi periodo arrancaba el 1 de enero del 2020. Y tal vez como el 15 de febrero o algo así, un poquito más allá, llegó el primer caso de COVID a Colombia.
Y yo no había dimensionado, o sea, yo ya había entendido la responsabilidad de ser presidente del Consejo Gremial Nacional, pero no había dimensionado lo que era ser presidente del Consejo Gremial Nacional en un año en que llegó la pandemia. Y esto fue el tema, eso fue muy fuerte para mí. O sea, lo digo porque todavía me acuerdo y digo, eso que todos sentíamos que todos como seres humanos, como colombianos, como todas las personas del mundo, que hoy nos acostamos, no sabíamos cómo, que nos tocaba cuidarnos, que nos podíamos morir, que teníamos que cuidar a la familia. Pero a mí además me tocó en la presidencia del Consejo Gremial. Entonces, cuando llega esto, cuando nos llama el presidente Duque, cuando hace reunión con el Consejo Gremial y dice, vamos a empezar a tomar medidas, yo tenía la responsabilidad de un gremio que se podía, de un sector que se podía quebrar, pero además tenía la responsabilidad de representar a todos los sectores productivos y coordinar y ver cómo hacíamos la interlocución. Fue muy, muy fuerte, pero además fue un aprendizaje. Aprendí, estudié, acompañé al gobierno porque creo que fue de los gobiernos y de los países que mejor manejó la pandemia. El día que el presidente, y esto es una anécdota y yo la digo con el corazón porque es público además, el día que el presidente tuvo que tomar la decisión de cerrar el país y me llamó y me dijo, pues yo fui a Palacio, estábamos encerrados, pero pues yo tenía que andar con tapabocas y tenía una responsabilidad. Ese día fue de verdad de los días esos que le quedan uno grabado, decir, el presidente de la República me está diciendo, me está pidiendo que lo acompañemos y yo creo que el Consejo Gremial Nacional en ese momento y el empresariado de Colombia estuvimos a la altura de lo que necesitaba Colombia para no caerse en una crisis profunda. Ese año ratifiqué que Colombia lo que tiene es empresariado, ratifiqué que lo más importante es la construcción de confianza entre el sector público y privado. ¿Qué tal esto en medio de una pelea entre el gobierno y los gremios y los empresarios? No hubiéramos salido adelante. Ratifiqué la importancia de los consensos, ratifiqué la importancia de que nos sumemos todos por el interés general. Las propuestas que salían del Consejo Gremial para salvar el empleo era con enorme sacrificio del empresariado, pero también del gobierno. Las acogieron. Nosotros como gremios analizábamos las propuestas del gobierno y las acogimos. Sabíamos que nos tocaba poner a todos, que el que la estaba pasando mal era el que no, el informal, el independiente, el que se iba a quedar sin trabajo. O sea, fue un año muy difícil. Formador y que sí, demostró que lo que hay en este país es empresariado y empresariado de todos los tamaños. O sea, se equivocan quienes creen que el empresariado son 5 empresas grandes y creo que este gobierno se equivoca enormemente en atacar al empresariado que finalmente es el que termina salvando Colombia en los momentos difíciles. Sí, y se está viviendo un momento complejo para ese sector de construcción porque se han caído las ventas notoriamente en todo el país, ¿no? ¿Qué impacto tiene eso en la economía, sabiendo que la construcción es un alto generador de empleo? Y específicamente para Bogotá. Sí, Marta Lucía, ahí hay un tema que es muy importante y es esta política de vivienda que se construyó en Colombia, que ha trascendido gobiernos, que se volvió un activo a los colombianos con un programa como Mi Casa Ya, ha ayudado a salir de varias crisis. Entonces, eso lo dejo ahí como para retomarlo más adelante. ¿Cuáles son las causas de la situación que está viviendo el sector? Pues que todos los sectores, y este no es ajeno a situaciones como la inflación, por ejemplo, a situaciones como el incremento de las tasas que son el resultado de esa misma inflación, de las decisiones que en buena hora toma el Banco de la República y en su independencia de aumentar las tasas, o si no, no hubiéramos logrado empezar ahorita a medio estabilizar el tema de la inflación. Entonces, hay elementos externos que son una realidad. Pero ¿qué pasa? En todas las crisis,
el de la economía, el Fresh, en el primer gobierno de Uribe, la idea de coger el Fresh como un elemento, el Fresh es el fondo de estabilización para todos los temas hipotecarios y eso se volvió subsidios en ese momento para el segmento medio de vivienda, porque ahí había una desaceleración importante de la economía. Entonces, ahí hubo un gobierno que dijo, el camino es este sector. Como digo yo, echaron mano de eso. Lo propio pasó en el gobierno Santos. Dicen, el camino para garantizar empleo. Si se acuerdan ustedes, el PIPE 1, el plan de fortalecimiento del empleo, y que se hicieron dos, también fue un gobierno que dijo, el camino es este sector, pero ellos fueron más agresivos y efectivos y eficientes, y es que se miró que era la vivienda de interés social. Colombia es una población de vivienda de interés social, porque de 15 millones de hogares o de 14 millones de hogares, 10 millones ganan hasta 4 salarios mínimos, hasta 4. Entonces dijeron, cojamos por ahí. Entonces le inyectaron recursos para que la familia pudiera comprar la vivienda. Acordémonos que esto no es un subsidio al constructor, es para que la familia pueda comprar. Si la familia puede comprar, el constructor construye y genera. En el gobierno Duque pasó lo propio. La pandemia, ¿qué más crisis que la pandemia? Todos encerrados. Y Duque dice 100.000 subsidios, que de esto nos ayuda a salir y a recuperar empleo rápido. Y así fue, el sector respondió. Entonces, lo que quiero decir es, hay elementos externos, hay inflación, hay aumento en los costos, hay una presión enorme en los temas de suelo, porque el suelo desafortunadamente los alcaldes lo congelan con las normas. Pero hay un error enorme que cometió este gobierno, y es que en vez de coger el sector como un sector de reactivación de la economía, inyectándole más recursos para que los hogares pudieran no solo comprar, sino recibir las viviendas que ya habían iniciado a pagar, desbarató el programa, cambió las reglas de juego, duró 8 o 10 meses con los recursos, sin dar los recursos, ya los dieron, pero ya el daño está hecho. Entonces, ese impacto que hay en las ventas tiene como origen una parte de los elementos macro, pero la gran mayoría, porque la gran caída que hay es en vivienda de interés social, fue por decisiones del gobierno nacional. Y ahí es donde yo creo que hay una enorme equivocación, porque se hizo una mala evaluación del programa, o le cargaron mucha ideología a las evaluaciones objetivas que había hecho, por ejemplo, la Universidad de los Andes, y por ajustar el programa en unos temas, lo que hicieron fue desajustarlo. Y eso nos tiene ahorita como nos tiene. ¿Y por qué digo nos tiene? Ya se perdieron 52.000 empleos en este sector. 52.000 empleos son 52.000 familias que no tienen sustento. Eso es importante tenerlo en cuenta. 52.000 hogares aparte se quedaron sin recibir su vivienda, perdiendo de manera importante los ahorros que habían hecho y que habían ido pagando durante 18 meses. Y además de eso, las empresas, que no son las grandes empresas, como dice el gobierno, sino la mayoría son medianas y pequeñas, se quedaron con un inventario que van a terminar perdiendo y que pone en riesgo la sostenibilidad empresarial. Acá perdemos todos. Si tú me preguntas cuál es la propuesta, yo creo que la propuesta es volver al programa, garantizar los recursos, el daño está hecho, porque yo creo que todos sabemos, y esto pasa en la vida personal, en la vida social, en la vida laboral, en la política, construir confianza se demora, pero una vez construida, cuando se destruye la confianza, es muy difícil volver a retomarle. Los hogares, las familias, los colombianos perdieron la confianza. Y volver a construir eso es no con discursos, sino con acciones. Y las acciones es volver a respetar las reglas de juego para las familias que habían comprado su vivienda y a las que no se les entregó el subsidio.
Y además la pérdida de una cosa que se había logrado, que mencionaste hace un momento, y es que este tema de la construcción se convirtió en una política de Estado, políticas que trascienden gobiernos y que tienen visión de largo plazo, que es lo que ve uno en los países desarrollados. No son políticas de 4 años, sino políticas a 20 años, planes de desarrollo a 20 años. De ahí la importancia de lograr políticas de Estado en educación, en salud, en vivienda. Eso es Así es. fundamental. Entonces, Así es. hablando de ese tema, y ahora que vas a tener que hablar mucho del tema público, ¿no? Cuéntanos un poco de tu experiencia en el sector público y cómo vas ahora a sumar toda esa experiencia del ámbito gremial y la experiencia que traías del sector público a esto que has emprendido. Bueno, Marta Lucía, yo he sido una privilegiada, pero además creo en Dios y creo que Dios me ha puesto como el camino en los momentos que son. Yo llego de estudiar afuera, estoy devolviéndome al inicio de mi vida laboral, arranco a ser contratista del distrito, en un contrato de 6 meses porque pues, necesitaba trabajar apenas llegué a estudiar y llega a la alcaldía Enrique Peñalosa. Yo no conocía a Enrique, yo lo conocí siendo una contratista, él llega y pues yo tengo que decir, y lo digo públicamente, cuando uno estudia urbanismo y llega y se encuentra para trabajar con una persona como Enrique Peñalosa, que es un urbanista, más que político, lo que sea, Enrique es un urbanista, pues para mí la verdad fue un privilegio. Y ahí me formé. Duré en toda la administración de Enrique. Esa fue la última administración de 3 años de una alcaldía. Después llegó Antanas y eran 4 años. Entonces, ahí conocí Bogotá. Ahí realmente conocí Bogotá. Esos 3 años de trabajo con Enrique Peñalosa. Hicimos el primer plan de ordenamiento de Bogotá, de territorial para Bogotá. Un plan de ordenamiento que además, y una administración que además fortaleció la institucionalidad. Se creó Metrovivienda, se creó Transmilenio, se creó la empresa Renovación Urbana, se creó el sistema distrital de parques, se hizo un programa gigante de desmarginalización de barrios. O sea, para mí esa fue la muestra que sí se pueden hacer cosas desde el sector público, porque como todos, creo, todos crecemos como con esa cosa de no, es un sector público, no pasa nada, y muchas veces con razón, ¿no? Entonces, ahí me formé, ahí conocí Bogotá, ahí me enamoré más de la ciudad, ahí me di cuenta que sí era posible tener buenas ciudades, ciudades de calidad, que sí era posible construir vivienda social con buen urbanismo, porque eso fue lo que se hizo en Metrovivienda. Y me quedé año y medio adicional con Antanas Mocus. Y Antanas también, él ya había sacado adelante lo de cultura ciudadana, pero en su segunda administración lo retomó. Y esa es la combinación perfecta. O sea, el urbanismo de calidad, creer en la ciudad, entender que es importante construir colegios, centros de atención a los niños, bibliotecas, el urbanismo y que sí es importante y posible tener políticas reales, efectivas de cultura ciudadana. Después de eso paso al gobierno nacional y hago lo mismo a nivel nacional. Me invitan a ser parte como del nuevo Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Yo me meto en los temas de desarrollo territorial, planes de ordenamiento, renovación urbana, espacio público, pero a nivel de Colombia. Y ese es mi paso por el gobierno nacional, en que duré, eso fue el primer gobierno de Uribe y una parte, un poco tiempo del segundo gobierno, y ahí me paso a Camacol. Todo esto termina el 31 de diciembre del año pasado, que me retiro de Camacol, y en febrero o en marzo recibo la invitación para ser cabeza de lista del Consejo de Bogotá del Centro Democrático. Invitación que me hace directamente el presidente Álvaro Uribe Vélez. Tú me preguntas, ¿cómo vas a poner al servicio? Eso fue lo primero que me motivó. Primero, de sentirme muy honrada por la invitación. Segundo, con el temor de hacer política electoral, porque yo nunca lo había hecho. Entonces, es todo un descubrimiento. Tercero, porque además pensaba que ya no iba, que me iba a dedicar a la consultoría, pero además también creo que, por eso digo que Dios, yo estaba muy inconforme con lo que está pasando en este gobierno y me sentía como que todavía tengo mucho para aportar, claro, también para aprender, pero dije, bueno, si me están invitando, si Dios me puso esta invitación, hoy que estoy tan inconforme y ver cómo acaban una política de vivienda,
pues voy a decir que sí. Y precisamente mis propuestas son el reflejo de lo que yo he hecho en la vida y creo que en el consejo, aparte de las propuestas, tengo unas habilidades que me han permitido participar activamente en la construcción de política pública, estando incluso en un gremio, y eso lo quiero poner al servicio de los bogotanos. Yo soy bogotana y creo que cómo agradecerles, sí, cómo devolverle a Bogotá todo lo que me ha dado, y pues dije, este es el camino, y mis propuestas tienen que ver con eso: duplicar la producción de vivienda formal para los hogares de menos ingresos en Bogotá, dentro de Bogotá, no expulsando la vivienda, como está pasando, en el marco de un urbanismo de calidad. Siempre me oirán hablando de urbanismo de calidad. Segundo, mi segunda propuesta son las mujeres en el centro. Creo que después de lo que yo viví, sobre todo en Camacol y en la pandemia, ninguna tarea que yo emprenda va a dejar por fuera a las mujeres, oportunidad para las mujeres, me he encontrado unas historias de optimismo en mujeres muy vulnerables recorriendo Bogotá, que creo que se merecen esa oportunidad. Tengo un programa para eso. Tercero, promoción del microempresario. Que todos empiezan micro y se pueden volver grandes, pero acá la costumbre es atacar. La sola palabra empresario genera, y yo no voy a ser vergonzante nunca de eso. Yo creo profundamente en el empresariado. Entonces, apoyo y protección al microempresario, al emprendedor y a una población de la cual me enamoré. Si hay tiempo, después les cuento, que es el tendero. Creo que lo están atacando por ser formal y no se merecen eso. Y cuarto, el tema de seguridad, que todos los candidatos hablan de seguridad, pero yo creo que el urbanismo seguro es un mango bajito para lograr una ciudad segura. No lo único, pero sí una ciudad con un urbanismo, con una ciudad limpia, podada, iluminada, vigilada y con cámaras, es, es una ciudad que llama más a la seguridad que una ciudad como la que nos están dejando, oscura, los parques abandonados, llenos de jíbaros, con las basuras en las calles. El primer paso es limpiémosla, en lo que acabo de decir: los parques, las ciclorrutas, debajo de los puentes, los andenes. Y por supuesto, simultáneamente, hagamos el ejercicio con la fuerza pública, con la cooperación con la seguridad privada y pues con otros temas que son ya mucho más grandes, como los problemas del microtráfico. Esas 4 propuestas es lo que yo he hecho en la vida, ponerlas al servicio de Bogotá, y voy a trabajar estos 4 años muy duro para sacarlas adelante. Pues muy claro tu programa y me parece que aquí hay una conjunción de elementos muy importantes porque hay conocimiento, amplio conocimiento en todos los temas de ciudad, de construcción, de vivienda, pero también en lo que es el diseño de políticas públicas y de cómo ponerlas en marcha. También saber cómo funciona el Estado, porque en realidad uno ve que muchos colombianos hablan de política, critican, opinan, muchas veces sin argumentación o sin conocimiento. Es que poner a funcionar el Estado es una cosa muy compleja y hay que entender qué es lo que hay que hacer para que funcionen las cosas. No basta solamente tener la buena voluntad, querer hacer, sino que hay que saber y entender cómo funciona el Estado. Entonces, creo que aquí vemos una conjunción de elementos que van a ser muy importantes en el evento llegar pues al Consejo de Bogotá para todo lo que estás planteando. Bueno, Sandra, dinos qué mensaje le quieres enviar a las mujeres que tengan la oportunidad de oír este podcast. Mira, las mujeres, yo soy absolutamente convencida, y además no solo porque Sandra Forero esté convencida, sino está probado en estudios que la mujer transforma la sociedad, la mujer transforma las empresas, la mujer es capaz de de cambiar la sociedad, para bien o para mal. En Colombia necesitamos más mujeres empoderadas. Es un país que está en proceso y es un país que está entrando en unas líneas y en unos momentos difíciles. Y estoy segura que las mujeres podemos transformar y cambiar eso. Yo hago parte de una red de 450 mujeres, una red que se llama Mujeres Líderes en Juntas Directivas. No hay una sola de ellas que no esté haciendo algo por el país.
desde sus empresas, pero haciendo por el país. Y todas estamos convencidas que debemos abrir camino y garantizar oportunidades para otras mujeres que no han tenido los mismos privilegios, pero que seguramente tienen el talento y las habilidades. En Sandra Forero, en Bogotá, las bogotanas, aquellas con las que me he conocido y las que conoceré, van a tener una mujer que va a abrir esas oportunidades. Vamos a garantizar protección, formación y empleabilidad, porque además hago parte de una red de mujeres que está convencida que ese es el camino. Así de que, sobre todo, sentirse que sí pueden romper los techos de cristal que toque romper en los casos que son, pero también a las que son menos privilegiadas, decirles que hay oportunidad, que no pierdan la fe. Además lo digo, Marta Lucía, porque he conocido unas mujeres en unos niveles de vulnerabilidad y no se quejan, solo dicen, yo quisiera poder estudiar esto. Y hay cantidad de oferta para llevarles a ellas. Y ellas estudiando se sienten empoderadas, es abrir el camino. Y yo creo que eso se lo aprendí, tengo que decirlo a Marta Lucía Ramírez en la vicepresidencia, que hizo una labor en temas de equidad de género impresionante desde la política pública. Y ahora que va a estar en el Consejo, mi programa hará parte de esa política pública, de eso estoy segura. No va a llegar ningún alcalde que esté de acuerdo con esto, de eso estoy segura. Pues Sandra, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación de la Academia Mujeres Mentoras para este podcast y ha sido un placer tenerte con nosotros. Mucha suerte, muchos éxitos en esta propuesta que te has planteado en esta etapa de tu vida. Marta Lucía, soy yo la agradecida, ¿verdad? Agradecida, qué honor estar acá. Y como te digo, yo voy a ser concejal de Bogotá, voy a trabajar mucho en los próximos 4 años, pero yo sí quiero hacer parte y conocer más esta Academia de Mujeres Mentoras. Es un camino para abrir oportunidades. Mil gracias por esta invitación, de verdad. Muy honrada.